Hola, mis queridos hermanos y mis hermanas, gracia y paz de Cristo Jesús a todos ustedes, hermanos, amigos, todos que están ahí en este lindo país de Uruguay, nuestra amada Iglesia Adventista de la Promesa en Bella Unión y en todas las demás partes de esta linda nación. Hoy, día 31 de julio, último día de este mes, sábado, día del Señor, día santo, día especial, como nos enseña la Biblia, un día separado por el propio Dios para el reposo, la santificación, y tenemos la alegría de reunirnos una vez más para juntos recapitular la lección de esta semana, la quinta lección de esta serie de estudios firmados en Cristo, basado en la carta de Pablo a los Colosenses y a Filemón. La lección número 5 tiene como título No se deje engañar. El objetivo de esta lección es comprender la singularidad de la persona y obra de Cristo para no dejarse engañar por las trampas de los falsos maestros. Bueno, quien conoce a Cristo tal cual Él es, en la medida que Él se ha revelado a cada uno de nosotros, si lo conocemos bien, en verdad, luego podemos reconocer cualquier falsificación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, el texto básico está en la carta a los Colosenses, que es la base de este estudio, capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Una alerta muy importante, muy urgente del apóstol Pablo, divinamente inspirado a la iglesia de Coloso, a nosotros en nuestro tiempo también. La introducción, hermanos, dice así: las noticias falsas no son una amenaza recién surgida, aunque la expresión existe desde el siglo XIX. Su práctica es tan antigua como la historia de la civilización. En la iglesia, con los colosos no fue diferente. Había falsos maestros com falsas filosofias ou vanas sutilezas. Terminologia que é praticamente equivalente à la expressão tomarle el pelo a alguien. Estas falsas ensinanças eram muito peligrosas, um veneno letal. En este contexto, Pablo exhorta a los cristianos colosenses conversos que vivam de acordo com a creencia que haviam abraçado, que é a suficiência de Cristo e sua obra salvadora, e rechacem as falácias de las tradiciones de los falsos maestros. La persona e la obra de Cristo são suficientes. Não há nada que agregar. Dicho esto, veamos que es posible aprender de este estudio. Bueno, enfocando el texto, que nadie los atrape. Esta fue la señal de peligro que Pablo fijó en el versículo 8. Atrapar podría significar hacer prisionero de guerra. El escape consistía en enfocarse en la teología correcta acerca de Cristo. Observe como el pasaje de Colosenses 2, versículos 6 al 15, repite las expresiones Él, en Él, juntamente con Él, todo el tiempo, enfatizando a Jesús. Bueno, Pablo hace 4 reafirmaciones importantes sobre la persona de Cristo frente a las herejías de los falsos maestros. Vamos a analizar estas reafirmaciones también. Queridos, es muy importante que comprendamos
la singularidad de Cristo frente a las heresías que, sobre todo, intentam diminuir a grandiosidade, a soberania, a divindade de Cristo, ok? Reafirmando a suficiência em Jesus. Os falsos maestros que rodeavam a igreja de Colossos não creiam na suficiência de Cristo. Para eles, Cristo não era suficiente. Não era a plenitude da divindade. Para eles, não. E para ti, a pesar de esto, bueno, vivemos em tempos, amigos, queridos hermanos, que há muitos cristianos buscando soluções de seus problemas em outras coisas, em outras fuentes, buscando salvação em suas próprias obras e esforços humanos meramente. Pessoas basándose em seus próprios méritos para justificar seus logros. E Cristo, ¿dónde estás? Bien. Vamos seguir adelante nesta palavra. Para ellos, Cristo era um mediador más, entre tantos. Por lo tanto, em primeiro lugar, Pablo comienza este pasaje com o imperativo andem en él, versículo 6, e empieza a descrever com 4 imágenes vívidas que os cristianos necessitam para ser firmes em Jesus. Ele é todo o que necessitamos para caminhar e vencer em la vida cristiana. Assim dice, assim nos ensina as palavras escritas por Pablo. Cada uma de estas imágenes foi revelada por um verbo diferente. Aí tu pode averiguar em verso 7. A primeira imagem aparece com o verbo arraigado, erisomenoi. Diz assim, que significa fortalecer com raízes. É a imagem de uma raiz, porque o verdadeiro cristiano está arraigado em el Senhor como um árbol. Raízes profundas, agarradas em el Senhor. Pouco depois aparece o verbo edificado, que recuerda a imagem de um edifício bem cimentado. Uma edificação bem puesta, bem hecha, com cimento muito bem hecho, um edifício firme, fuerte. Bueno, assim são e serão todos os que estão verdadeiramente firmados, arraigados em Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Em terceiro, verbo confirmado é um término legal que sugere um contrato que ha sido ratificado e hecho obrigatório. Bien, e em quarto e último lugar, é possível observar o término rebosando, utilizado frequentemente por Pablo. A imagem de um rio desbordando suas orilhas é sugerente. Caminhando em Cristo devemos crescer, é decir, rebosar de acção de gracias. Todas estas imágenes são a confirmação de la singularidade ou de la seguridade que temos em Jesus. Os malvados que acabam ou que atacavam doutrinariamente a igreja não podiam resistir a los que caminavam com firmeza em Jesus. Podem atacar a igreja, podem atacar a ti. Los herejes podem tentar confundir tu mente, tu coração, tu cabeça doutrinariamente. Pero se está arraigado, firmado, desbozando em Cristo, não, ellos não poderão. Não vão resistir a sabedoria de Deus em ti, o conhecimento de la verdade em ti. Por isto, uma vez mais, levantamos aqui a pergunta: ¿hay buscado arraigar-se mais e mais em Jesus? Conoce, de hecho, com profundidade a respeito da persona de Jesus e sua obra, a quem sirve? Isto é muito sério, hein?
pues son muchos cristianos que son engañados y arrastrados para el engaño por falsos maestros de nuestro tiempo que siguen haciendo su trabajo, engañar al pueblo de Dios y arrastrarlos para lejos de Jesús. Cuidado, cuidado. Y ellos no hacen esto haciendo que tú cambies de religión, no. Tú sigue como está, pero torna-se solamente una persona religiosa, mística, supersticiosa y pensando que está todo bien y lamentablemente no. Entonces, ojos, cuidado, ¿ok? Reafirmando la identidad de Jesús. El versículo 9, aunque pequeño, es como una bomba lanzada sobre los falsos maestros. Eran judíos, estos falsos maestros probablemente eran judíos gnósticos. Este versículo nos reafirma quién es Jesús. Él es Dios. Jesús es Dios. Bien, nesta afirmação, queridos, miremos entonces el contexto histórico. Los gnósticos sostenían que Dios tenía varias emanaciones, a las que llamaban eones. En estas supuestas emanaciones, eventualmente uno encontraría el demiurgo, un ser divino menos puro, que seria capaz de criar e entrar em contato com a criação. Mira que coisa horrível, que estupidez, que absurdo, querendo eles referir-se a Jesus como sendo como tal, como sendo um ser inferior, uma espécie de divindade menos puro, inferior, assim. Existen muchos en nuestros días que salen de puerta en puerta por ahí a los domingos por la mañana o en cualquier día de la semana, hablándonos estas tonterías. Hay muchos también que creen tantas cosas y igualmente disminuye la grandiosidad, la plenitud de Cristo. Cuántos cristianos poniendo su fe también en cosas, ¿no? Em objetos, em aceite ungido, em rosa roja, em uma cinta rojita no braço, ponendo sua fé também em los horóscopos, ponendo sua fé em cartas, em leituras de manos, ponendo sua fé em personas. Quantos? E em todo esto não se dão conta que estão disminuyendo Jesus, disminuyendo, hasta el punto de nada, porque ¿para qué sirve Jesús? Cuando se busca otra cosa, es como si Jesús no fuera suficiente. Bueno, estos hombres declaradamente decían que Jesús era un ser inferior, superior a los hombres, pero inferior a Dios, una emanación de Dios, de forma inferior, menos pura, menos santa, capaz de relacionar-se com a humanidade. Horrible, ¿eh? Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Para estes falsos maestros, todas estas emanações tomadas como grupo compreendiam pleroma, es decir, plenitud. Pablo refuta tales hombres em los términos que ellos mismos usavam. Em lugar de chamar a Jesus de um demiurgo ou uma simple emanação de Deus, o apóstolo dijo que em Jesus toda a plenitud de la divindade habita corporalmente. La plenitud. Jesus é Deus pleno, plenamente Deus, aunque tornou-se plenamente homem também. Las dos coisas juntas. Jesús siempre fuera plenamente Dios y cuando vino al mundo tornó-se también plenamente hombre. En otras palabras, Jesús es el Dios perfecto que se hizo carne. Sí, la idea es aún más robusta cuando pasamos al idioma original, el griego, para divindad. Pablo usó el sustantivo griego Theotes, o sea, que se refiere a la esencia misma de la divinidad.
em lugar de uma mera qualidade ou atributo. Jesús es Dios en esencia. Sí, una de las primeras cosas que atacan los herejes es la divinidad de Jesús. Bueno, pero tiene más, aún tiene mucho más. Vamos aquí al tercero tópico, reafirmando la dignidad de Jesús. Exactamente. Nosotros ya hablamos de la suficiencia de Jesús, de la identidad de Jesús y ahora de la dignidad de Jesús, ¿ok? La dignidad de Jesús es indiscutible, es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ofender a un perro no es lo mismo que ofender a un rey. En el caso de los falsos maestros, estaba insultando al rey de reyes, exactamente, lo que hizo que su pecado fuera terriblemente más grave. Reconocer la dignidad del puesto que ocupa Cristo era un asunto muy serio para los miembros de esa iglesia. ¿Es tan serio para ti? Por supuesto que sí, ¿cierto? Vinculada a este tema, podemos destacar dos cosas maravillosas sobre la dignidad del Maestro, nuestro Señor Jesús. Primero, que nuestro Señor fue humillado, que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Segundo, el segundo punto, nuestro Señor fue exaltado, lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo el nombre, conforme Filipenses 2, verso 9. Así Jesús, que ya tenía dignidad por ser Dios entre nosotros, también fue exaltado por su obra de salvación. El impacto es que Jesús no se hizo hombre solo como arrendatario temporalmente, como alguien, como alquilador temporario. Este Cristo exaltado se convirtió en Dios hombre para siempre. Prueba de esto es que muchos años después de que Jesús ascendió al cielo en un cuerpo glorioso, Pablo dijo que la plenitud de la divinidad habita en él corporalmente. Glorias a Dios, digno como hombre, digno como Dios. Siendo Dios, se hizo hombre y salvó por su muerte en la cruz. Fue exaltado al sumo sobre todo y todos. Gloria a Dios. Y finalmente, cuarto tópico, reafirmando la obra de Jesús, ¿ok? Pablo ya dijo en el versículo 10 que en él han sido hechos completos. Ahora, del versículo 11 al 15, continúa argumentando. Bien, Hernández Díaz López lo divide en 5 puntos. Hay 5 grandes obras realizadas por Cristo para beneficio de la iglesia. Primero, transformación interior. Ok, conforme capítulo 2 y versículo 11. Mientras que la circuncisión judía era una marca externa, Jesús hizo una obra interna despojándonos del viejo hombre, lo mismo que cuerpo de la carne, cuerpo de la muerte o cuerpo de pecado. Él nos despojó de este viejo hombre. En segundo lugar, Jesús nos ha dado una vida radicalmente nueva. Tan nueva que no se puede comparar a una persona que estaba enferma y que sale del hospital. Así, sanada, buena. No. Algo mucho más radical es comparada a una persona muerta que resucita de entre los muertos, de que sale de la tumba. Muy radical esta obra de Cristo en nosotros. No es cualquier cosa. ¿Cómo pueden querer disminuir a nuestro Señor? No, de ninguna manera. En tercer lugar, proporcionó el perdón definitivo de los pecados.
pecados. Él nos perdona todos los pecados, nos purifica de todas nuestras injusticias. Tan solamente reconoce tus pecados, confésalos a Jesús, pide su perdón y Él perdona plenamente, totalmente. Exatamente. No tiene más que cargar el pesado fardo de la esclavitud del pecado. Jesús te liberó en la cruz, pagó el alto precio para darte el perdón, para te ayudar a cambiar de vida. No es perdonar y seguir haciendo la misma cosa y después de nuevo, no. Él te cambió, como ya vimos anteriormente. Tú estabas muerto y Él te revivió. Tú eres esclavo, Él te libertó. Ahora Él te perdona el pecado. Bueno, aquí encontramos en cuarto, Jesús nos concedió la cancelación total de la deuda. Sí, una deuda impagable, Jesús pagó en nuestro lugar, pagó para el Padre la deuda que teníamos para con Él. El cancelar de nuestra deuda, de versículo 14, también puede ser una referencia a quitar frotando, al igual que se quitaba la escritura en la cera o en una pizarra. Además, en el mundo antiguo, cuando se anulaba una ley, decreto o prescripción, se fijaban a un tablero con un clavo. Se da cuenta de la similitud cuando Pablo dice que Jesús clavó en la cruz la cédula, el recibo, el documento de nuestra deuda. Sí, queridos, muchos quieren decir que Jesús clavó la ley en la cruz. Mentira, Jesús clavó la cédula de nuestras deudas para con Dios, de nuestros pecados. Muy bien. Así, en la cruz de Cristo, nuestra lista de deudas fue crucificada. Juan 19:30 expresa precisamente esto, porque la palabra griega tetelestai significa se ha pagado. Estamos en paz. Gloria a Dios. Quinto, Cristo también triunfó sobre principados y potestades. Gloria a Jesús. La figura pintada en verso 15 es del desfile oficial conocido como triunfo romano. Bien, cuando los capturados en una batalla eran expuestos como un activo entre la gente, este es Jesús y es único, queridos, único. Solamente Jesús pudo hacer tal cosa. Los poderes demoníacos son su presa de guerra. Jesús los derrotó. Gloria a Dios. La boca de los falsos maestros debe callarse, dando paso a los gritos de Hosana, es decir, sálvanos. En vista de todo esto, no hay forma de no rendirse a la indiscutible unicidad de Cristo y su obra. Glorias al Señor Jesús, a la divinidad de Cristo, su soberanía, su singularidad. Jesús es Dios. Aleluyas. Muy bien, queridos. Vamos a la segunda parte, enfocando la vida. Centrémonos en la singularidad de Jesús. En este estudio se aprendió una lección muy importante. Se trata de enfoque. De principio a fin, Pablo se refirió a Jesús con expresiones como Él, en Él, junto con Él. Con eso se nos enseña a alimentar una mirada fija en Cristo. Esta es la forma correcta de evitar el engaño de hombres malvados. Es similar a dar en el blanco. Fije los ojos en el lugar correcto. De lo contrario, la posibilidad de cometer un error es grande. Es mucho más fácil reconocer un producto falso cuando ya hemos tenido contacto con el verdadero. De manera similar, es mucho más fácil vencer a los falsos maestros cuando estamos en contacto con el verdadero.
Jesús, Señor, nuestro verdadero Señor y Maestro. Queridos, fijémonos en Cristo. No pongamos nada ni nadie en su lugar. Cristo basta, es suficiente. Muy bien. Arraigados en Él, edificados, confirmados y creciendo. Hemos actuado desta maneira. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a estudiar lo que la Biblia tiene que decir acerca de los atributos de Dios? Esta é uma pergunta provocativa, certo? Incômoda. Pero haré de nuevo. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a la lectura de lo que la Biblia nos ha dicho o tiene a nos decir a respeito de los atributos divinos, de los atributos de Cristo, de lo que tiene el Señor Jesús a nos enseñar? Piénsalo. Este alerta a las trampas de los falsos maestros. Esté alerta a las trampas, queridos. A las trampas não tem cara de trampa. As trampas são ocultas, disfarçadas, dissimuladas. Só nos damos conta quando já caímos. Pero se estivermos alertas, então vamos, antes de pisar os pés, tocar com uma vara, com algo para saber se puedo pisar. É como caminhar em campo minado. Mira, quando nos enfocamos em Jesus, também estamos atentos às trampas de los herejes. Uma coisa é consequência de la outra. Estar alerta é essencial, já que as herejías suelen ser sutiles. São muito sutiles. Não sempre tem esse aspecto repugnante com um tridente em la mano, não. A vezes usam chaqueta e corbata e incluso les gusta citar a Bíblia. Escrito estás. O diabo hizo isto. Satanás utilizou a Bíblia para tentar enganar Jesus, hacerlo pecar. Recuerda? Que hizo Jesus? Usando a Bíblia também, lo rechazou e lo repreendeu. La verdade, o diabo utilizou a Bíblia de maneira mala, maligna, enganadora. Jesus utilizou a Bíblia de maneira verdadeira, justa e santa, e lleno de autoridade. E tu? Ha utilizado a Bíblia ou suas próprias experiências para tentar vencer o malo? Tu ha utilizado a palavra de Deus ou lo que penso eu, lo que creio, lo que não sei o que aconteceu com fulano, lo que aconteceu com outro, lo que disse el fulano? Não. Lo que importa é lo que dice el Senhor, a palavra de Deus. Piénsalo. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, dice Jesús en Juan 10:10. En este texto Jesús se refirió a los falsos maestros, en este caso los fariseos. Nadie roba, mata o destruye sin hacerlo en silencio. De hecho, vivir en este mundo es cruzar un campo minado espiritual y por eso debemos valorar aún más el consejo de Gálatas 1, verso 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia o otro evangelio diferente del que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Pablo fue muy claro, muy directo al decir esta cosa. No aceite otro evangelio de Jesucristo. Esto es falso. No, lo que la Biblia enseña, basta, ¿ok? Muy bien. Ahora quiero concluir con el desafío misional. Gracias a Dios que nos permitió llegar al final de esta lección. ¿Qué hacemos ahora? Dar los primeros pasos para vivir lo que estudiamos. No solo tenemos que protegernos de las astillas causadas por las herejías difundidas dentro y fuera de las iglesias. También debemos actuar en defensa de quienes son más vulnerables a estos ataques. Esto es parte de nuestra misión y puede resultar en la salvación
de las almas. Dado que es una guerra espiritual, no deje la trinchera desprevenido. Administrar el tiempo que pasa estudiando temas bíblicos es un gran comienzo. Em vista, nada necessita ser médico, ou melhor, ser um doutor de Bíblia, ser um super expert para ser um experto defensor de la palavra. Depois de afinar seu conhecimento, trate de anunciar a verdade a quienes le rodeiam com mansedumbre. Haga como Pablo e comece com uma visão centrada em Cristo. Não haga isto sem primeiro doblar as rodilhas e orar. Dar-se conta de la importância de conhecer a palavra não é solamente falar um montão de coisas, irmãos, para pessoas, um montão de frases memorizadas, frases bonitas de las redes sociais e sem sequer preocupar-se com o significado de ellas, os contextos de ellas, ou citar alguns versos bíblicos fora de seus contextos. É peligroso isto. Temos que nos preocupar com nós e também com os demais, os mais vulneráveis, que estamos ensinando a la gente. Cuidémonos. É claro que será cobrado de nós, os líderes, se hemos transmitido coisas superficiais, sem raízes, como uma agüita com açúcar, quando em verdade necessitam de uma leite mais forte ou de uma comida mais forte. Piénselo. Tú y yo y tú, nosotros todos, y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, no se cruce los brazos y dice, yo soy creyente, sencillo, nuevo. No se acomode. Invierta tiempo leyendo, estudiando, investigando las escrituras. Tiene que crecer. No tiene la opción otra, sino crescer em la palavra de Deus. Busque, não tem que estudar teologia. Se não pode entrar em uma universidade, uma faculdade de teologia, não tem problema. Toma a Bíblia na mão, e na internet, tu tem tudo à sua disposição. Estude com seriedade, busque auxílio a seu pastor, a seu líder, e cobre-lo orientações e explicações de los pontos que lhe parecem mais complexos. ¿Está bem? Pero não se conforme nunca mais com 1 milhão de frases hechas, listas bonitas que não solamente vai engordar tu coração, vai te fazer uma pessoa vanidosa, massagear seu ego e não te hará crescer. Cuidado com isso, tá bem? Pensa de forma mais robusta, mais concreta, mais adulta espiritualmente. ¿Todo bien? Bueno, vamos dejar un poquito la agüita con azúcar, la leche materna y vamos pensar a comer algo más sólido en nombre del Señor. Así los falsos maestros no nos engañarán. Amén. Oremos, Padre, querido Dios, en nombre de Jesús oramos. Muchas gracias por esta palabra. Te damos glorias, honras y loor, Señor. Gracias por esta enseñanza preciosa. Queremos, sim, Senhor, crescer, nos fortalecer, nos arraigar em Ti, desbordar de Ti, de maneira que não seamos engañados por los falsos maestros e, además de esto, ayudemos também los demás que são mais vulneráveis. Padre, em nome de Jesus, que esta palavra se cumpra em nós e que crescamos em Tu presença. Seamos buenos defensores de la verdad, proclamadores de la verdad. Jesús, usted es Dios nuestro, Señor y Salvador nuestro. A ti nos rendimos completamente. Cuida, Señor, de cada uno de nosotros. Tómanos en tus manos. Ayúdanos a caminar en su presencia hoy y por siempre. Amén. Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús.